bueno, yo me interesé mucho sobre las cuestiones de sistemas de cargo, ¿no? Y realmente yo he trabajado durante mucho tiempo en choles, horas de choles, y no me convencían mucho los trabajos donde ubican colonialmente a los cargos, ¿no? Es decir, sí, el sistema de cargos indígena que vemos ahora es un sistema heredado por la colonia, eso se sabe. No obstante, para poder generar este sistema de cargos, no tuvo que haber sido sobre alguna base propiamente indígena. De hecho, los sistemas de cargos que vemos ahora son indígenas con una organización por barrios, si quieres, pero donde las distribuciones de las comunidades son muy, muy particulares, y a mí me parece que la particularidad de los sistemas de cargos indígenas es la distribución territorial, ¿no? Más allá de los cargos en sí, es dónde se ubican estos cargos y cómo políticamente se articulan entre sí. Haciendo un trabajo sobre esto, tomé el mapa, vi dónde estaban las diferentes comunidades, por eso te comentaba de hacia dónde se ubica el cerro, ¿no? Porque al tomar el mapa me di cuenta de que la imagen del cuerpo humano, que no es, por lo menos para los muchos, la imagen del cuerpo no es la imagen del cuerpo tal como la pensamos nosotros, sino es como esta figura que sacaste de Sócrates, que es un ojo de Dios, sí. Es la completud, ¿sí? Entonces, si tú lo pones sobre el mapa, corresponde con diferentes comunidades, y estas comunidades tienen igualmente cargos y forman parte del sistema de cargos. No obstante, están divididos jerárquicamente, ¿sí? Es decir, hay comunidades donde siempre van a ser gobernadores y hay otros donde siempre van a ser topines, ¿no? Por supuesto que hay una disputa por el poder. Sincrónicamente, yo lo que vi es los de esta parte tienen las gobernaturas, las de acá tienen otros cargos, ¿no? Y hay una lucha, por supuesto, y hay fricciones entre unos y otros, pero da la casualidad que los que son gobernadores son los que están siempre del lado del este, es decir, están ubicados hacia el este, donde están las capillas y donde sale el sol, porque el sol es como la figura jerárquica por excelencia, ¿sí? Por eso me interesaba saber dónde están estas comunidades, cómo están distribuidas, ¿no? Ahora, tú ves, esto es, digamos, la distribución incluso arqueológica, ¿no? Porque si te fijas en una distribución de centros ceremoniales más antiguos, también están distribuidos de esta manera. Es decir, no sé si jerárquicamente, pero sí ves que hay comunidades al este, otras al occidente, otras al sur, otras al norte, y están distribuidas así. Lo que vemos con los, digamos, con los intercambios religiosos y los préstamos de santos y todo eso, es que ellos están activando una red de relaciones y relaciones jerárquicas. Es decir, soy gobernador y tú eres topín, ¿sí? Tú me intercambias tal, pero yo te doy tanto, ¿no? De unos años para acá, hubo una de las familias que eran topiles, pero se les ocurrió poner tiendas de raya, ¿no? Y entonces el poder político lo tenían unos, pero el poder económico los otros, ¿sí? Entonces hubo como una redefinición de los sistemas de cargos, ¿sí? Y entonces empezaron a casar, que no existía eso, los de las tiendas con los mayordomos de los cristos, ¿sí? O de los santos, o de los gobernadores, que es lo mismo. Y esto se redefinió a partir de que las comunidades del sur pusieron tiendas y tenían dinero, ¿no? Ahí es donde hubo una redefinición de este sistema. Pero tú ves cómo fueron construyendo el pueblo, donde está la capilla, donde está la iglesia, donde está la mesa de poder, donde está la casa fuerte, y tú ves que el patrón arquitectónico responde al mismo patrón arquitectónico del sistema agrícola o del sistema de centros ceremoniales agrícolas, ¿no? Donde hacen las fiestas agrícolas, ¿sí? Es decir,
este sistema colonial es colonial nada más en términos del nombre y de cierta afinidad con las políticas de este entonces, ¿sí? Permaneció, pero lo que perdura es esa visión indígena, que eso no te lo dio la colonia, eso no se nos dio la colonia, Sí. eso ya existía, ¿no? Entonces lo que ves con los huicholes es que está perviviendo un sistema de corte prehispánico con un sistema colonial, pero como como una nueva forma de expresión político-religiosa, ¿sí? Bueno, esto era un comentario, por eso me interesaba ver dónde estaban ubicadas las comunidades en función a los cerros, en función al espacio, ¿no? Porque finalmente la jerarquía tiene que ver, bueno, yo estoy al lado del agua, ¿no? Claro. O sea, yo soy el que controla el agua, y los que controlan los que tienen derecho a estas imágenes de religiones de mayor prestigio, como los cristos, son los que están del lado del río, ¿no? Mientras que los otros estaban un poco más hacia allá, donde tenían que caminar mucho por el agua, etc. Con lo de las tiendas cambió esa relación también, ¿no? Por lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, esta ubicación, si tú te fijas en la ubicación de los centros ceremoniales, hace un cuerpo desde la visión de ellos, Claro. que es esta figura, ¿no? Que es la imagen de la completud. Y hasta que no completan esta imagen, no completan los agrícolas, los religiosos, ¿no? Entonces, la discusión que yo siempre que he mantenido con Saúl Villar, es que él dice, son los sistemas de cargo coloniales. Yo digo, pueden ser coloniales, pero también puede que tengan en algunas comunidades una base religiosa indígena. Bueno, entre los huicholes es más obvio, ¿no? Porque no hubo una penetración colonial muy fuerte. No, pero entre las escuelas también se ve este patrón. No sé con los mexicanos. Yo ahí sí difiero, porque en el sistema de cargos de los nahuas mexicaneros de Durango, que conviven con los demás grupos de la Sierra Madre Occidental, tú ves el paso del tiempo en el sistema de cargos. Ves desde los cazadores, que eran los capitanes, que era un cargo militar en la época colonial, hasta las nuevas organizaciones de comités que se tienen que hacer por los proyectos federales, ¿no? Sexenales. Pero tú ves también que lo que desde nuestra perspectiva podría ser un cargo religioso, continúa siendo un cargo político-religioso, que está ligado más bien a los rituales del ciclo agrícola, ¿no? Pero también vas a ver cómo se han integrado otros cargos políticos, ¿no? Como el comisario de bienes comunales, y que forman parte, sí, de esta organización política, pero lo que nosotros podríamos tachar como religiosas son cargos políticos religiosos todavía, ¿no? Y yo creo que con los huicholes también están los comités y forman parte de los cargos. Claro, ahora los comités pero no, es que aquí es donde vienen estas jerarquías históricas, o sea, no cualquiera entra a estos comités. Es decir, sí hay ciertas familias que son expulsadas, que ya no caben, son expulsadas, por eso hacen comunidades por allá. Mientras que las familias de abolengo son los que se encargan de absorber estos comités. Es decir, ellos forman los comités, ellos son los que tienen las relaciones con los políticos de fuera, ellos son los que son gobernadores. O sea, los gobernadores, por lo menos en San Andrés Coamiata, siempre son los de San José. Siempre van a ser los... O sea, que si hay un control. Hay un control ahí y hay un status quo, ¿no? De estas familias, y estas familias se juntan para expulsar a otras, ¿sí? O sea, si es una cuestión de poder que se va heredando, y yo estaría de acuerdo en que, no sé, esta era otra pregunta que tenía, nunca hubo una división, ni en la época liberal más recalcitrante, nunca hubo una división, no sé si te entiendan, entre lo religioso y lo político. Es decir, políticamente en el país sí, digamos, hubo toda esta división entre las propiedades de la iglesia y la política. O sea, sí hubo una división, pero con los indígenas a mí me parece que nunca penetró este tipo de políticas. Y una de las razones que a mí me parece es porque ellos, yo creo,
no se puede decir que lo que ellos tienen es una religión. A mí me parece más la religión que manejan, mucho más político o más un sistema social que una religión tal como la ve el sistema judeocristiano. Sí, es una forma de gobierno, lo que digo. Una forma de gobierno, sí, que no podía aplicarse una política liberal a este tipo de comunidades, porque estaba implicado lo religioso, lo social, lo político, es decir, era una sola amalgama, ¿no? Y sigue, ¿no? Algunos sigue. cargos tienen ese carácter. Bueno, esa es una de las discusiones de lo que vine a exponerles. A mí me parece que si hay una ruptura, que si hay una división entre la organización política que tiene que ver con los nexos con autoridades municipales y estatales y federales perdón, y lo ritual. A mí me parece que y en esto tiene que ver la compra de las tierras, la venta de las tierras y el arraigo de la idea de que la tierra es una mercancía, que no tiene nada que ver ya con el linaje, que tú puedes comprar y vender, ¿no? Siempre dentro de las comunidades y lo que quieras, pero esa es una idea liberal, ¿no? Que la tierra es una mercancía, no es común, digamos, en las comunidades indígenas. Sí, por eso este caso específico es exacto, es lo que yo digo, es muy particular porque aquí sí hay una ruptura, sí hay una división entre esferas política y ritual. La ritual tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con el gobierno en el sentido de que está generando nociones de orden social y de jerarquía, evidentemente, ¿no? Entonces, a mí me parece que este es el elemento central que se deriva de toda esta política liberal del siglo XIX y cómo es interpretada y cómo es digamos, enriquecida localmente, que es en lo que ahora van a tener broncas, porque el Estado ahora está metiéndose en estos ámbitos que eran muy particulares de ellos, que son ámbitos históricos, digamos, formados históricamente, pero en los que ahora hay una para las mayordomías y después va a haber para otra cosa en las mayordomías. Quizás es el nuevo espacio que se le abre a este tipo de organizaciones y así vaya a ser en un futuro, vayan a cambiar y vayan a incorporar cuestiones políticas que tengan que ver con partidos políticos, que tengan que ver con elecciones, que tengan que ver con... Estos otomíes compraron porque provienen de otra, o sea, originalmente ¿de dónde provienen? Esa es una buena discusión. Yo tengo las nociones de que vinieron del sur, o sea, llegaron con avanzadas españoles, aunque hay dichos de que ellos estaban ahí desde antes, pues, pero yo tengo la impresión de que llegan con los españoles, se asientan, tienen mucha relación con los de Tolimán, o sea, llegan realmente de Tolimán, digamos. El asunto es que a mí nunca me había quedado claro de por qué, si llegaron antes, vinieron en un espacio de hacienda en el siglo XVI, XIX, XVIII, XIX. Yo nunca entendí eso. No lo tengo todavía muy claro, pero próximamente la colega nos lo va a aclarar porque tiene algunas pistas bastante interesantes, ahorita me estaba platicando, que podrían explicarnos el por qué de repente un pueblo de 1500 y cacho estaba dentro de una hacienda que fue muy posterior, ¿no? Era un pueblo independiente, un barrio que se llamaba Barrio de San Ildefonso, que es devorado por una hacienda, porque durante una composición de tierras ante el rey, los Luyano, un mayorazgo, reclaman ese territorio y se falla a su favor. Entonces, de pronto, el caserío que era independiente cambió su calidad, pero nunca se movió, sino de pronto los límites de la hacienda se cambian y de pronto están adentro de una hacienda y tienen que negociar con el dueño del mayorazgo, porque ahora pasan de ser, digamos, relativamente libres, pasan a ser ahora a parceros o pequeños arrendatarios de parcelas. Y entonces le pasan a entregar una mensualidad, no una anualidad al dueño. Pero vamos, lo que sí se puede demostrar es que tienen una larga permanencia en el territorio, una permanencia constante, pero lo que se va moviendo es la geografía o
la geopolítica, la hacienda, todo se va moviendo, pero ellos siguen ahí. Ellos siguen ahí. Ellos están ahí y pasan entonces de ser libres a ser parceros, después pasarán con la compra a ser pequeños propietarios, pero ahí han estado. Porque se les mueve la realidad, ellos siguen ahí. Hay un caso parecido, pero no igual. ¿Dónde trabajó Lidia Fierro aquí en Guanajuato? Se me olvidó el nombre. En San Felipe. No. Lequeito. Aquí, que igual hay una población, es los límites, hay una población que creció en una hacienda también. Pero yo no tengo ahorita los datos precisos, pero hay una tesis que habla sobre eso, de peregrinos que van a otro lado que son de este lugar, y cómo la carretera divide esta población, pero de la misma, pero al mismo tiempo de la misma, sí hay disputas, etcétera, pero en términos rituales se comparten muchas cosas, ¿no? Habría que ver por qué en Guanajuato se repite este caso. Parece que hay varios casos de comunidades de hacienda, o sea, comunidades que llamaron a parceros, llamaron jornaleros, y hubo espacios para los jornaleros y vinieron después como comunidades. Y después que se asumen como tales y reclaman derechos con los ejidos y todo esto, pero en términos de comunidad, a pesar de que son comunidades del siglo XIX, digamos, inventadas por la hacienda o creadas a partir de la hacienda. ¿Y la hacienda, el casco de la hacienda está ahí? El casco de la hacienda está en el municipio colindante que es San José Turbide, es la hacienda del Capulín, todavía por ahí está el casco, pero ya son tierras, hay por ahí varios ejidos y hay propiedades particulares, son otro tipo de regímenes. Aquí el asunto es que había una unidad productiva de esa gran hacienda, porque era extensísima, y se creó en ese ojo de agua de Cienilla, ahí se crea una unidad productiva donde ya estaba el barrio de San Ildefonso. De hecho, los baños que hay ahí, los albercas, todo eso era la unidad productiva de ese cacho de la hacienda. Pero se puso al lado del barrio. Entonces, la troje de la hacienda es lo que conocemos como la iglesia de San Ildefonso. Se había desplomado el techo, pusieron el techo y lo convirtieron en la iglesia. Y la capillita que está en la puerta, una capillita chiquita, hacia un costado, ¿no? Esa la construyó el dueño para ellos. Es la primera, en realidad, esa cosita chiquita fue la primera que fue desplazada por. Quizá por eso no tienen esa orientación. Pues uno esperaría orientación oriente, no sé, como algo, un patrón, pero no, lo que pasa es que se aprovecharon las instalaciones que eran para otra cosa. Pero hay algunas que sí tienen. Pero esa capillita sí tiene esa orientación, que no esa sí tiene, pero la grande no la tiene, porque ellos dicen que algunos dicen que era la troje, la bodega, pues, o sea, donde ahí almacenaban lo que producían, ¿no? Entonces la adaptaron. Pero esa chiquita se la tiene, ¿no? Sí. Y es muy semejante a la de Guadalupe, en orientación. En orientación. Sí, prácticamente lo mismo. Ajá. Sí, de sur y norte. ¿Ustedes? Pues para mí hay un concepto que me parece refleja muy bien este tipo de problemáticas, que es el de cosmopolítico. Un problema cosmopolítico, es decir, es visión del mundo, pero de una manera política, entendido como de relaciones de poder entre diferentes estados. Sí. A mí eso es lo que me parece realmente interesante. O sea, más que discutir, yo creo que ya hay mucho de eso, de si son prehispánicas, si son coloniales, si son de escaleras, si no son de escaleras, si son religiosas, políticas. Es muy interesante, pero ya hay mucho, ¿no? Y todos los que abordamos en algún momento el sistema de cargos tenemos que pasar por ahí. Pero ya hay demasiado dicho. A mí me parece que lo interesante es justamente como el impacto político de este tipo de organizaciones. El hecho de que son ámbitos de gobierno entendido en términos más amplios, digamos, y que eso tiene muchos conflictos
tanto con el gobierno de la revolución como con las iniciativas liberales.